Capítulo 1. Comienzan las luchas. La vida en la metrópolis era una lucha constante. El costo de vida era alto, y cada día presentaba nuevos desafíos. Henry y María vivían al día, calculando cuidadosamente sus magros ingresos para llegar a fin de mes. El futuro de la educación de Emily era una preocupación constante para ellos. La metrópolis era un lugar deslumbrante y ajetreado, pero también implacable en su demanda de sacrificios. Los sueños de Henry y María se centraban en las comodidades más simples, como un hogar estable y una buena educación para Emily. La educación se convertía en el centro de sus esperanzas. Emily, una niña brillante y ansiosa por aprender, albergaba la promesa de un futuro mejor. Sus padres, que habían sacrificado sus propios sueños para darle una oportunidad, constantemente se preocupaban por su educación. Sabían que el acceso a una educación de calidad era un boleto para salir del ciclo de lucha y sacrificio en el que estaban atrapados. Buscaban incansablemente becas, ayuda financiera y cualquier oportunidad que pudiera hacer realidad los sueños de Emily en la educación superior. Su vocabulario diario se amplió para incluir términos como FAFSA, becas y planes de ahorro universitario, ya que buscaban todas las formas posibles de asegurar su futuro. La lucha constante de la metrópolis cobraba su precio en su bienestar físico y emocional. El estrés, la fatiga y la ansiedad eran compañeros diarios, marcando líneas de preocupación en sus rostros. Pero en sus corazones, se aferraban a la esperanza de que un día, sus sacrificios darían sus frutos y Emily tendría las oportunidades que ellos nunca tuvieron. A medida que los Mitchell se aferraban a sus sueños y a su unidad familiar, pronto enfrentarían un cruel giro del destino que desafiaría los límites de su resistencia. Las luchas que habían enfrentado hasta este punto eran solo un preludio de las pruebas que les esperaban en los capítulos siguientes. La vida en la metrópolis era una rutina implacable. El costo de vida era elevado, y cada día presentaba nuevos desafíos. Henry y María vivían al día, cuidadosamente elaborando un presupuesto con sus magros ingresos para llegar a fin de mes. La educación futura de Emily era una preocupación constante para ellos. La ciudad, con su impresionante paisaje de rascacielos y calles bulliciosas, a menudo parecía un lugar lleno de promesas y oportunidades. Sin embargo, para la familia Mitchell, también era un lugar que exigía una dedicación incansable y sacrificios inquebrantables. Henry, un trabajador incansable, pasaba sus días en los sitios de construcción de la ciudad. Su vida estaba marcada por la rutina de trabajo en un lugar donde el esfuerzo físico y la dedicación eran moneda corriente. Pero, aunque su labor era ardua, era una fuente constante de ingresos que sostenía a su familia. El vocabulario diario de Henry estaba impregnado de términos como jornada laboral, horas extras y sueldo semanal. María, su esposa, era una mujer de gran fortaleza y recursos. Ella administraba el hogar con un cuidado meticuloso, asegurándose de que cada dólar se utilizara de manera eficiente. Para ellos, cada gasto era un ejercicio de planificación y priorización, y su vocabulario cotidiano incluía palabras como presupuesto, ahorro y necesidades básicas. Sin embargo, a pesar de su constante esfuerzo por equilibrar sus finanzas, el futuro educativo de Emily seguía siendo una preocupación constante.
Sabían que el acceso a una educación de calidad era la clave para romper el ciclo de lucha y sacrificio en el que estaban atrapados. La educación superior se veía como la oportunidad de brindar a Emily un futuro mejor que el que ellos habían tenido. El vocabulario de la familia se amplió para incluir términos como becas, ayuda financiera y planes de ahorro universitario, a medida que buscaban incansablemente formas de asegurar el futuro de Emily. La vida en la metrópolis, a pesar de sus atractivos, era una batalla constante. La lucha por llegar a fin de mes, la preocupación por el futuro de Emily y la tensión de mantenerse a flote en una ciudad implacable formaban la base de la vida diaria de los Mitchell. A pesar de los desafíos, su determinación y amor inquebrantable eran las fuerzas que los impulsaban a seguir adelante. Capítulo 2. La crisis inesperada. En el capítulo 2 de nuestra historia, los Mitchell se enfrentan a una crisis inesperada que sacude los cimientos de su vida en la metrópolis. La historia que hasta entonces se había centrado en su lucha constante por llegar a fin de mes y asegurar el futuro de Emily, da un giro desgarrador con un acontecimiento trágico. La rutina diaria de Henry en los sitios de construcción, marcada por la dureza del trabajo manual y la constante lucha por el sustento, sufre un cambio abrupto. Una caída desde un andamio lo deja gravemente herido y con un futuro incierto. De ser el principal sostén de su familia, Henry pasa a depender de la atención médica y la rehabilitación. El vocabulario cotidiano de la familia se transforma abruptamente con términos como diagnóstico médico, terapia física y hospitalización. La noticia de la lesión de Henry y el sombrío pronóstico sobre su movilidad deja a la familia devastada. La incertidumbre se cierne sobre ellos, y el futuro se torna más incierto que nunca. María, que había sido la encargada de administrar las finanzas y mantener a flote la economía familiar, se enfrenta a un dilema desgarrador. La pérdida de los ingresos de Henry, que era la principal fuente de estabilidad financiera, sacude los cimientos de su seguridad económica. A medida que los gastos médicos empiezan a acumularse, la familia se ve abrumada por las facturas y los pagos. El ahorro que habían logrado acumular con tanto esfuerzo se desvanece rápidamente. La pesadez de la deuda médica se convierte en una preocupación constante y palabras como facturas hospitalarias, copagos y deuda médica se unen al vocabulario diario de los Mitchell. La tensión de administrar su crisis médica se suma al estrés emocional que experimentan. La vida que una vez conocieron se ha desmoronado, y se enfrentan a la posibilidad de un futuro muy diferente al que habían planeado. Pero en medio de esta tormenta, el amor y la unidad familiar prevalecen. Los capítulos que siguen prometen explorar cómo la familia Mitchell enfrenta la adversidad, la lucha por la recuperación de Henry y el impacto profundo que esta crisis tiene en su vida. La historia es un recordatorio conmovedor de la resiliencia humana y de cómo el amor de una familia puede ser la fuerza motriz para superar los momentos más oscuros. Devastada por la noticia, María sabía que sus vidas estaban a punto de tomar un giro devastador. La caída de Henry desde el andamio no solo había dejado a su esposo gravemente herido, sino que también amenazaba con derribar las bases de su estabilidad familiar. La angustia llenaba su corazón al comprender la magnitud de la tragedia que se cernía sobre ellos. Con Henry incapacitado y sin poder trabajar, su principal fuente de ingresos se desvaneció de la noche a la mañana. La rutina en la que habían confiado durante tanto tiempo se rompió de repente,
y la familia se encontró en un abismo financiero. La desaparición de su salario semanal era un golpe devastador, y su vocabulario diario ahora estaba lleno de términos como desempleo, incapacidad y pérdida de ingresos. El peso de las facturas médicas comenzó a acumularse, y su capacidad de pago se veía superada por la urgencia de las necesidades médicas de Henry. Cada factura representaba un recordatorio constante de la tragedia que habían experimentado. A pesar de sus esfuerzos por administrar los gastos, sus ahorros se agotaron rápidamente, y la preocupación constante sobre las finanzas familiares los mantuvo en vilo. Palabras como deuda médica, copagos y rehabilitación se convirtieron en parte de su vocabulario cotidiano, pero no eran simplemente palabras. Eran recordatorios dolorosos de la lucha que enfrentaban a diario, mientras buscaban desesperadamente una solución para la situación en la que se encontraban. En medio de esta adversidad, la fuerza de su unidad familiar se convirtió en su mayor activo. La determinación de María por mantener a su familia a flote, a pesar de la devastación, era un ejemplo de amor inquebrantable y sacrificio. Henry, a pesar de sus limitaciones físicas, mantenía la esperanza de recuperarse y volver a trabajar para aliviar la carga de su familia. Los capítulos que seguirían explorarían cómo la familia Mitchell se enfrentaría a estos desafíos económicos y emocionales, y cómo encontrarían la fuerza para superar las pruebas que la vida les presentaba. Esta historia es un testimonio de la resiliencia y del poder del amor y la unidad familiar en tiempos de adversidad. Capítulo 3. Una lucha por sobrevivir. El tercer capítulo de nuestra historia, Una lucha por sobrevivir, profundiza en los desafíos que enfrenta la familia Mitchell después de la devastadora lesión de Henry. La vida, que solía ser una rutina constante de trabajo y esperanzas, se ha vuelto una batalla diaria para mantenerse a flote en la metrópolis implacable. La caída de Henry desde el andamio había dejado secuelas profundas en la familia. La imposibilidad de trabajar había sumido a la familia en una crisis financiera. María, que antes había trabajado incansablemente como ama de casa, se vio obligada a asumir un doble trabajo como camarera en un concurrido restaurante y como limpiadora en un edificio de oficinas. Su vida se convirtió en una lucha constante entre servir mesas en el restaurante y realizar solitarias horas de limpieza en la quietud de la oficina. El vocabulario diario de María ahora estaba impregnado de palabras como agotamiento, sobrecarga y desesperación. La carga de trabajo que llevaba era abrumadora, y la angustia de no poder proporcionar lo suficiente para su familia se reflejaba en su expresión agotada. Sin embargo, su amor por Henry y Emily la impulsaba a seguir adelante, a pesar de las dificultades. Henry, aunque mostraba signos de mejora en su movilidad gracias a la terapia física, todavía estaba lejos de ser el hombre fuerte y ágil que solía ser. El dolor físico y la frustración por su recuperación lenta se habían convertido en una presencia constante en su vida. Anhelaba regresar al sitio de construcción no solo por la estabilidad financiera que representaba, sino por el sentido de propósito e identidad que le proporcionaba. La sensación de impotencia que experimentaba lo oprimía como un sudario sofocante. Emily, a pesar de su juventud, se había convertido en un pilar de apoyo inquebrantable para su familia. Equilibraba su trabajo a tiempo parcial con las responsabilidades de cuidado de su padre,
y su vocabulario se había ampliado para incluir términos como responsabilidad, sacrificio y fortaleza. A pesar de que los lazos familiares seguían siendo fuertes, las tensiones eran palpables. La carga que María y Emily asumían dejaba cicatrices emocionales y físicas, y la frustración de Henry por su situación se traducía en momentos de silencio y reflexión. Este capítulo marca un punto de inflexión en la vida de la familia Mitchell. A pesar de las adversidades, siguen aferrándose a la esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, las sombras de la lucha constante y el agotamiento comienzan a socavar su espíritu. Los capítulos que siguen explorarán cómo esta familia valiente se enfrenta a la nueva realidad que se les presenta, mientras luchan por mantener viva la llama de la esperanza en medio de las dificultades. El vocabulario cotidiano de la familia ahora giraba en torno a la jerga médica, los ejercicios de terapia física y las visitas al hospital. La nueva realidad que enfrentaban se había infiltrado en cada rincón de sus vidas, dejando una huella imborrable en su rutina. Henry, una vez un hombre fuerte y laborioso en los sitios de construcción, ahora se encontraba inmerso en un mundo de médicos, especialistas y términos médicos complejos. La rehabilitación se había convertido en su nueva ocupación diaria, y palabras como fisioterapia, terapia ocupacional y recuperación llenaban su vocabulario. La frustración que sentía por su lenta recuperación se sumaba a la tensión emocional que experimentaba. Cada visita al hospital se sentía como un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Los procedimientos médicos, las pruebas y las consultas con especialistas se habían convertido en eventos regulares en sus vidas. La incertidumbre que rodeaba el futuro de Henry se reflejaba en las palabras médicas que resonaban en sus oídos: diagnóstico, pronóstico y tratamiento. María, mientras tanto, se esforzaba por equilibrar sus dos trabajos con el cuidado constante de su esposo y las responsabilidades del hogar. Su vida había dejado de ser un equilibrio entre el trabajo y la familia para ser una lucha constante por mantenerse a flote. La tensión de sus largas jornadas y la preocupación constante por el bienestar de su familia se manifestaban en palabras como estrés, fatiga y sacrificio. La vida de Emily, la hija joven y brillante de la familia, también se había visto transformada. A pesar de su dedicación a la escuela y su trabajo a tiempo parcial, su papel de cuidadora y apoyo emocional para su padre era cada vez más demandante. Las palabras que llenaban su vocabulario eran un testimonio de su crecimiento prematuro, responsabilidad, compromiso y madurez. La carga emocional que todos llevaban a cuestas se volvía cada vez más pesada. La ansiedad, la preocupación y el agotamiento se habían convertido en compañeros diarios de la familia. La nueva realidad que enfrentaban les estaba pasando factura en su bienestar emocional y físico. A pesar de las dificultades, la familia Mitchell se aferraba a la esperanza de que la perseverancia y el amor podrían guiarlos a través de esta tormentosa travesía. Los siguientes capítulos de su historia explorarían cómo enfrentarían estos desafíos y buscarían encontrar una luz en medio de la oscuridad de su nueva realidad. Capítulo 4. El punto de quiebre. El cuarto capítulo de nuestra historia, el punto de quiebre, nos lleva a un momento crucial en la vida de la familia Mitchell. Las tensiones emocionales, la lucha constante y la incertidumbre han alcanzado su punto máximo, y el destino de la familia pende de un hilo.
Una tarde, cuando Emily regresó a casa después de la escuela, encontró una nota sobre la mesa de la cocina. Era de su madre, María, quien había tomado la dolorosa decisión de partir en busca de una vida mejor para su familia. La nota expresaba su amor inquebrantable por Henry y Emily, pero también su desesperación por la situación en la que se encontraban. Emily quedó abrumada por una mezcla de emociones: sorpresa, tristeza y un profundo sentido de abandono. La noticia de la partida de su madre la dejó con una sensación de pérdida inmensurable. El dolor de la separación y la incertidumbre sobre el futuro de su familia se apoderaron de ella. La carga que ya llevaba en sus jóvenes hombros se hizo más pesada. El vocabulario diario de la familia ahora incluía palabras como despedida, dolor y soledad. La dinámica familiar había cambiado para siempre, y la unidad que habían compartido a pesar de las dificultades se había roto. A pesar de su amor por María, Emily y Henry se sintieron abandonados y confundidos por su partida. Henry, con su recuperación en curso y su movilidad aún limitada, se vio enfrentado a una nueva serie de desafíos. La partida de su esposa dejó un vacío emocional que se sumó a la pesadez de su situación física. Se sentía atrapado en una espiral de emociones abrumadoras, y las palabras que llenaban su vocabulario reflejaban su angustia, soledad, tristeza y nueva realidad. A medida que la familia luchaba por adaptarse a esta nueva dinámica, enfrentaban una encrucijada en la que el futuro era incierto. Los siguientes capítulos explorarían cómo los Mitchell se las arreglarían para seguir adelante en medio de la adversidad y cómo encontrarían la fuerza para reconstruir sus vidas en ausencia de María. Una tarde, cuando Emily regresó a casa después de la escuela, se encontró con una casa vacía y un silencio inusual que llenaba cada rincón. Al entrar en la cocina, vio una nota cuidadosamente escrita sobre la mesa. La nota estaba firmada por su madre, María, y expresaba su amor inquebrantable por la familia, pero también su angustia por la difícil situación en la que se encontraban. Las palabras de la nota eran un eco doloroso en los oídos de Emily. Su madre le explicaba que había tomado la desgarradora decisión de partir en busca de una vida mejor para la familia. María creía que esta era la única forma de garantizar un futuro más prometedor para Emily y Henry. El corazón de Emily se llenó de una mezcla de emociones abrumadoras. La sorpresa y la tristeza la invadieron mientras leía las palabras de su madre. Sentía un profundo dolor por la partida de María, pero también una profunda confusión y un sentido de abandono. La joven se sintió abandonada en medio de una tormenta emocional que amenazaba con devorarla. El vocabulario de Emily, una niña brillante y ansiosa por aprender, se vio inundado por palabras como tristeza, soledad y pérdida. La carga que ya llevaba en sus hombros, equilibrando la escuela y el cuidado de su padre, se hizo más pesada. Ahora, además de ser la fuente de apoyo emocional para Henry, también se convertía en su cuidadora principal. Henry, con su recuperación en curso y su movilidad limitada, se encontraba en una situación de dependencia emocional y física. La partida de su esposa dejó un vacío en su corazón, y sus palabras reflejaban la tristeza y la soledad que sentía. Se sentía atrapado en una nueva realidad que parecía desmoronarse a su alrededor. Este giro inesperado de los acontecimientos marcó un punto de quiebre en la vida de la familia Mitchell.
Los próximos capítulos explorarán cómo Emily y Henry se enfrentarán a esta nueva realidad, cómo encontrarán la fuerza para seguir adelante y cómo reconstruirán sus vidas en ausencia de María. La historia de los Mitchell es un testimonio de la resiliencia y del poder del amor y la unidad familiar en tiempos de adversidad. Capítulo 5. Un sueño destrozado. El quinto capítulo de nuestra historia, Un sueño destrozado, nos lleva a un punto culminante en la vida de la familia Mitchell. Los desafíos, las luchas y la pérdida que han experimentado han dejado cicatrices profundas, y sus sueños se han visto desgarrados por la adversidad. Con María habiendo partido en busca de una vida mejor para la familia, Emily se convirtió en la cuidadora principal de su padre, Henry. La joven, que había sido una estudiante dedicada y prometedora, tuvo que equilibrar sus responsabilidades escolares con el cuidado de su padre, quien aún estaba en proceso de recuperación. El vocabulario de Emily se amplió aún más para incluir palabras como responsabilidad, sacrificio y madurez. Cada día se convertía en una lucha constante para ayudar a su padre con las tareas diarias, acompañarlo a sus citas médicas y asegurarse de que recibiera la atención que necesitaba. Henry, aunque mostraba señales de mejora en su movilidad, todavía estaba lejos de recuperar su antigua vida. La ausencia de María dejó un vacío en su corazón, y su dolor se reflejaba en las palabras que llenaban su vocabulario: soledad, tristeza y nueva realidad. A pesar de sus limitaciones físicas, seguía anhelando recuperar su independencia y trabajar nuevamente para aliviar la carga de su familia. La familia Mitchell, una vez llena de sueños de prosperidad y oportunidades en la metrópolis, se encontraba ahora en un lugar muy diferente. Los términos que llenaban su vocabulario cotidiano se habían transformado en recordatorios constantes de las dificultades que enfrentaban. Las palabras como desafío, resiliencia y lucha se habían vuelto esenciales en sus vidas. A pesar de las adversidades, la familia Mitchell siguió aferrándose a la esperanza y al amor que compartían. Aunque sus sueños de prosperidad quedaron destrozados por la vida implacable de la ciudad, encontraron consuelo en los lazos que los unían y en la fuerza de su unidad familiar. Este capítulo marca un punto de inflexión en su historia, donde los Mitchell enfrentan las secuelas de las decisiones que han tomado y luchan por encontrar un camino hacia adelante. La vida les ha enseñado duras lecciones, pero también ha fortalecido su vínculo y su resiliencia. La historia de los Mitchell es un testimonio de cómo el amor y la unidad familiar pueden ser una luz en los momentos más oscuros de la vida. La historia de la familia Mitchell es una historia de tragedia, sacrificio y el amor inquebrantable de una hija por sus padres. La vida los llevó al borde de la desesperación, pero también les mostró la fuerza del espíritu humano. A medida que enfrentaron desafíos inimaginables en la metrópolis implacable, los Mitchell demostraron su resiliencia y determinación. La tragedia de la lesión de Henry, la partida de María y la carga que Emily asumió en su joven edad los llevaron al límite de sus capacidades. Cada día era una batalla por la supervivencia, no solo económicamente, sino también emocionalmente. El vocabulario de la familia evolucionó para reflejar sus nuevas realidades. Palabras como sacrificio, responsabilidad y lucha se convirtieron en el lenguaje cotidiano de los Mitchell. Cada una de estas palabras tenía un significado profundo y conmovedor, ya que representaban la esencia de su vida diaria. La lucha constante por mantenerse a flote,
La incertidumbre sobre el futuro y la pérdida de sus sueños de prosperidad los llevaron al borde de la desesperación. Cada uno de ellos experimentó momentos de tristeza, soledad y agotamiento. La vida les había presentado desafíos inmensos que parecían insuperables. Pero en medio de la adversidad, se aferraron a su amor mutuo y al compromiso que tenían el uno con el otro. A través de todas las pruebas y tribulaciones, Emily siguió siendo un faro de esperanza y fortaleza para su padre. La familia Mitchell se mantuvo unida, incluso cuando la vida los separó físicamente. La historia de los Mitchell es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. A pesar de las circunstancias desgarradoras en las que se encontraban, encontraron la fuerza para seguir adelante. Su historia demuestra cómo el amor de una familia puede ser la fuerza motriz que nos permite superar los momentos más oscuros de la vida y encontrar la luz en medio de la desesperación. Aunque sus sueños de prosperidad quedaron sin cumplirse, los Mitchell encontraron consuelo en los lazos que compartían, sacando lo mejor de su vocabulario diario mientras enfrentaban las duras realidades de su existencia. Su historia es un testimonio del compromiso inquebrantable de una familia entre sí, incluso en medio de las tragedias más crueles de la vida. Los Mitchell se dieron cuenta de que la vida no siempre sigue el camino que imaginamos. A pesar de las adversidades que enfrentaron en la metrópolis, se apoyaron mutuamente y encontraron una fortaleza en su unidad familiar. El vocabulario diario, antes lleno de palabras como desafío y sacrificio, se enriqueció con términos como amor, apoyo y resiliencia. La familia Mitchell demostró que, aunque los sueños pueden quedar sin cumplirse, el amor y la unión familiar pueden superar incluso los momentos más difíciles. A medida que enfrentaban la partida de María, la lucha económica y la recuperación de Henry, se aferraron a la esperanza y al amor que compartían. Cada día era un recordatorio de su compromiso inquebrantable el uno con el otro. A pesar de las pruebas que la vida les presentó, los Mitchell encontraron una luz en medio de la oscuridad. Su historia es un testimonio conmovedor de la capacidad del espíritu humano para perseverar y superar las adversidades. La resiliencia de la familia Mitchell nos recuerda que, a pesar de las pruebas, el amor y la unidad familiar pueden ser una fuente de fortaleza y esperanza en los momentos más oscuros de la vida.